Hoy nos metemos de lleno en uno de los circuitos más importantes de la electrónica, el amplificador. Es ese héroe anónimo que sin que nos demos cuenta convierte lo pequeño en algo gigante. Seguro que alguna vez nos hemos preguntado, ¿cómo es posible que el simple roce de una púa en una guitarra eléctrica, una señal que es casi un susurro, acabe haciendo temblar un estadio entero? Pues esa es justo la cuestión, el problema fundamental que viene a resolver la amplificación. Y la solución, como ya os podéis imaginar, es nuestro protagonista de hoy, el amplificador. Un circuito que está diseñado para hacer una cosa, y hacerla muy bien. Coger una señal de entrada y soltar por la salida una versión, pero mucho, mucho más grande. La definición, la verdad es que no tiene mucho misterio. Un amplificador coge una señal, imagínate la onda de sonido de una voz que entra por un micro, y lo que hace es crear una copia, un clon exacto, pero con muchísima más energía. La forma de la onda es la misma, pero la fuerza, la amplitud, se dispara. Y aquí entra el concepto clave, la palabra que lo define todo, la ganancia. Se representa con la letra A. Para que nos entendamos, es como la rueda del volumen de un equipo de música. La ganancia nos dice ni más ni menos cuántas veces se va a multiplicar esa señal de entrada. Y ojo, que cuando hablamos de multiplicar no estamos hablando de hacerlo por 2 o por 3, para nada. Estamos hablando de multiplicar la señal por 100, por 1000, incluso por 1.000.000 de veces. El poder que tiene esto es brutal. Vale, todo esto suena genial, pero ¿qué pieza, qué componente mágico hace que todo esto sea posible? Pues vamos a abrir la caja y a mirar directamente al corazón del amplificador. Pues el motor de todo este invento es el transistor. Sí, esos interruptores microscópicos que son la base de toda la electrónica moderna. Su capacidad para controlar cómo fluye la corriente es precisamente lo que nos permite conseguir la amplificación. Y lo más curioso es que, según cómo conectemos ese transistor, le damos como unos superpoderes distintos. A ver, la configuración que se llama emisor común es la más todoterreno, una especie de navaja suiza que vale para casi todo. Luego está la de colector común, que funciona como un guardaespaldas, aislando unas partes del circuito de otras para que no se molesten. Y por último, la base común, que es la especialista en velocidad, perfecta para las señales de alta frecuencia, como las de la radio. Los transistores molan, está claro, pero diseñar un buen amplificador con ellos tiene su miga, hay que ser cuidadoso. Y esto nos lleva a la siguiente evolución, a un auténtico superhéroe de la electrónica. Y aquí es donde los ingenieros se hicieron la gran pregunta. ¿Y si? ¿Y si pudiéramos meter un amplificador entero con unas características casi perfectas dentro de un único chip diminuto? La respuesta, claro, cambió las reglas del juego para siempre. Y de ahí nació el amplificador operacional, o como lo llamamos todos en este mundillo, el op-amp. Básicamente es un circuito integrado que lleva dentro el equivalente a docenas de transistores y está diseñado desde cero para ser el amplificador ideal. Y cuando digo ideal, es que sus características teóricas son casi de ciencia ficción. A ver, impedancia de entrada infinita. ¿Eso qué significa? Pues que puede escuchar la señal que le llega sin robarle ni una pizca de energía, como un espía perfecto. Luego, impedancia de salida cero. Esto quiere decir que puede entregar toda la potencia que necesitemos sin despeinarse, como un motor que nunca se cala. Si a eso le sumas una ganancia prácticamente infinita, pues tienes el componente soñado por cualquier diseñador. Claro, aquí hay un pequeño problema. Una ganancia infinita es muy potente, sí, pero también es incontrolable. Es como tener un coche de Fórmula 1 sin volante. Entonces, ¿cómo domamos a esta bestia para que haga exactamente lo que queremos? Pues la solución es sorprendentemente sencilla y elegante. La clave se llama realimentación negativa. ¿En qué consiste? Pues en algo muy ingenioso. Cogemos un trocito de la señal que ya ha salido, amplificada, y se la restamos a la señal que está entrando. Es exactamente el mismo principio que un termostato. Si la temperatura de la habitación sube demasiado, el termostato lo detecta y le dice a la calefacción que pare un poco. Pues esto es igual, un sistema que se autorregula para mantenerlo todo bajo un control súper preciso. Y todo este control se consigue con un par de resistencias que ponemos fuera del op-amp, como vemos en estos dos circuitos, que son, digamos, los más famosos. Fijaos en el de la izquierda, el no inversor. La señal entra por el pin positivo y la salida es una copia de la entrada, pero más grande. Fácil. En el de la derecha, el inversor, la señal entra por el pin negativo y, bueno, como su nombre indica, la onda de salida sale patas arriba, invertida. Y ahora viene la verdadera magia.
La ganancia ya no es infinita y loca, no. Ahora la controlamos nosotros, con una fórmula, una receta que es súper simple y que solo depende de esas dos resistencias. Para el no inversor, la ganancia es tan fácil como dividir el valor de la resistencia RR entre la R1 y a lo que dé le sumamos 1. ¿Que RR es 10 veces más grande que R1? Pues la ganancia será de 11. Así de fácil, así de predecible. Y para el inversor, la receta es todavía más sencilla si cabe. La ganancia es directamente lo que dé la división entre RR y R1. El signo negativo que veis ahí es solo un recordatorio de que la señal de salida está invertida. ¿Que queremos una ganancia de 100? Pues nada, elegimos una RR que sea 100 veces más grande que R1. Y ya está. Con dos componentes de nada hemos domado al superhéroe para que haga exactamente lo que nos da la gana. Vale, la teoría está muy bien, pero ¿dónde nos encontramos todo esto en el mundo real, en nuestro día a día? Vamos a ver cómo estos circuitos cobran vida. Pensemos, por ejemplo, en una mesa de mezclas de un estudio de grabación. ¿Cómo se juntan la voz, la guitarra, el bajo, la batería? Pues con un circuito como este, un amplificador sumador. Es que es literal, cada instrumento entra por un lado, el circuito los suma todos y por la salida tenemos la mezcla final de la canción que escuchamos. ¿O alguna vez hemos tocado el ecualizador de un equipo de música, esa ruedecita para subir los graves o los agudos? Pues lo que estamos manejando por detrás es un filtro activo. Este circuito usa un op-amp para analizar la música y decidir qué frecuencias deja pasar, cuáles potencia y cuáles recorta. Es literalmente un escultor de sonido. Y aquí es donde vemos lo increíblemente versátil que es este componente. Si al op-amps le quitamos la realimentación, se convierte en otra cosa, un comparador. Un decisor muy simple pero súper potente. Su único trabajo es comparar dos voltajes y decir cuál de los dos es más grande. El ejemplo del termostato de antes es perfecto. Compara la temperatura de la habitación con la que hemos puesto. Si la habitación está más fría, ¡clac! La salida se activa y enciende la calefacción. Es el cerebro de miles y miles de sistemas de control automático. Al final, lo que hemos descubierto hoy es que el amplificador es muchísimo más que un simple circuito. Es un multiplicador de fuerza, un héroe silencioso que está absolutamente en todas partes, desde el sensor más diminuto de nuestro móvil hasta la antena de comunicación más gigantesca. En medio, seguro que hay uno de estos haciendo posible que todo funcione. Así que la pregunta que queda en el aire es, ahora que conocemos el secreto, ¿en qué otros lugares se esconden estos amplificadores trabajando sin que nos demos cuenta?